como que esperan las personas, esperan que tú, no sé, como que seas un reflejo de tu padre, ¿no? O de que porque tu papá tiene tal llamamiento, se espera que tú hagas más o seas más, ¿no? Y pues no. O sea, fue muy difícil aceptar que estaba bien. Y no quiero que se escuche, se malinterprete, pero fue difícil dejar ir y no tratar de forzar algo que tenía que soltar. Recuerdo que mi hijo, ¿cuántos años tenía? Junior tenía como unos 2 años, 3. Y me acuerdo que un día yo estaba en la cama y él se despertó y fue a mi cuarto y me acuerdo que me decía, mamá, mamá. Y me agarraba la mano y me decía, camina, camina. Como que... Y me dio tanto sentimiento y dije, ay, sí, tengo que levantarme, ¿no? Y tengo que seguir. Me acuerdo que oraba mucho, ¿no? Y oraba y oraba para recibir una respuesta de qué más podía hacer. Y no recibía nada de respuesta y era así como que ¡ah! Y me acuerdo que un día dije, ya necesito saber porque llegué al punto donde si sigo así, estoy en un punto donde me puedo quitar la vida y porque ya no puedo más, ¿no? Y sabía que no podía ser una buena mamá para mi hijo. Y traté de alejarme según yo. Pero no puedo, o sea, no puedo. Y es algo que mi amor por Dios es tan fuerte que yo misma me digo, ay Rebeca, no manches, o sea, tú ya sabes dónde perteneces, tú ya sabes. Y eso me sostuvo porque no podía negar lo que ya sabía, no podía negar mi amor a Dios y que yo sé que el evangelio es verdadero. Mis queridos amigos, sean bienvenidos a un episodio más de su podcast Santos. Hermanos, si les ha gustado estas secciones de estos podcasts, antes de empezar me gustaría invitarlos a que puedan poner el botoncito de aquí abajo de suscribirse para que podamos llegar a más personas y que también en lo largo del podcast ustedes puedan comentar algunas preguntas, algunos comentarios que tengan. Eso también ayuda muchísimo. Y bueno, hermanos, el día de hoy tenemos una invitada muy especial, como cada jueves. Nuestra invitada del día de hoy es Rebeca Chávez. ¿Cómo estás, Rebe? Bien, bien. Qué bueno, Rebe. Oye, estábamos hablando antes de empezar aquí el podcast que ya teníamos como ya más de 10, como 15 años que no nos veíamos, que no hablábamos desde Sí, Chihuahua. Entonces me da mucho gusto poder platicar contigo hoy, Rebe. sí, qué curioso, ¿no? ¿Quién iba a pensar ¿Quién iba? que volviéramos a hablar así Sí. por este medio? Sí, pues me da mucho gusto. Oye, ¿y cómo te sentiste ahorita? Bueno, vi fotos ahí con tu familia que fueron ahí a Ujú. visitarte. ¿Fueron tus papás? ¿Fueron tus hermanas también? Sí, mi hermanita, Sarita. Sara fue. Ujú, ¿Y qué tal? Sarita. ¿Cómo te sentiste ahí con tu familia? ¿Cuánto tenía que no los veías? Los había visto reciente. ¿Cuándo los vi? Los vi en... Ay, ¿cuándo los vi? A ver, espérame. Creo que Sé se que los vi en casó tu verano. hermana, ¿no? ¿Se casó tu hermana, Mina? Ajá, cuando se casó Mina. ¿Cuándo se casó Mina? No sé. Am, sí, cuando se casó mi hermana. Fue la última vez que los vi, hace poco. Ujú. Ok, ok. Ok. Oye, y bueno, nosotros también hace poquito estuvimos juntos como familia ahí en Mérida. Ujú. Tuvimos ahí, no nos reunimos mucho, con mis hermanos, estamos desbalagados por todos lados. Y para mí es un momento bien especial, bien bonito poder estar con ellos. ¿Qué tal? ¿Cómo te la pasaste con ellos? ¿Cómo sientes cuando ellos van a verte? Porque sé que no se ven Mm, muy constantemente, ¿no? sí, pues cuando los veo, recuerdo cuánto los extraño, porque a Mm. veces, o sea, de cierta manera me acostumbré a no tenerlos cerca y el trabajo y pues todas las responsabilidades como que te distraen.
y cuando los veo recuerdo cuánto me gusta estar con mi familia y entonces es muy bonito, me gusta mucho. Y ya cuando se van, como que me bajoneo y es como que no, otra vez. Pero pues ni Sí, modo, hay que al- echarle ganas. hay que echarle ganas, hay que seguirle. Oye, Rebe, y yo me acuerdo cuando pues nos conocíamos de chicos que te gustaba mucho bailar. Tenemos ahí, mi papá grababa algunos videitos, como que tenía mucho esa costumbre de grabar y demás. Entonces Ujú. hay algunos videos donde sales ahí bailando, en algunas presentaciones ahí de la primaria y también ahí de las mujeres jóvenes y todo eso. ¿En ¿Todavía serio? baila? Sí, ¿todavía Un día, bailas? un día ¿Mm? grábalo en tu cel, luego me lo mandas, para ver, Sí, porfis. sí, sí, sí. Sí, te lo voy a Eh, mandar. Todavía bailo, no, fíjate, apenas empecé, ¿qué fue? Hace como un mes, empecé a tomar clases de hip hop en el Órale. gym, me están dando y dije, pues me aventé, ya toda viejita, pero ah, me aventé y me está Ah, gustando mucho, porque recu- siempre me ha sí. gustado bailar, pero lo dejé de hacer y ahorita ando intentándolo de nuevo. Ujú. Sí, ¿verdad? Porque desde niña, ¿no? Como que desde niña te gustaba Sí, mucho, ¿no? sí, igual mis papás tienen videos desde niña, desde que estaba chiquitita, bailando, siempre. Aparte de eso, ya después te empezó a gustar, no sé si fue la pintura o la fotografía, no recuerdo. ¿Pintabas tú? Sí, pintar, el dibujo y Sí, la pintura. Ujú. el dibujo y la pintura. Todavía eso lo haces, ¿no? Sí, de vez en cuando también. Me puse la meta de hacerlo más seguido. Entonces, pero sí, todavía lo hago. Me gusta mucho como lo artístico, las cosas artísticas. Ok, qué bonito, qué Ujú. bonito. Oye, Rebe, pues muchas gracias por aceptar la invitación de platicar con nosotros aquí en el podcast. Creo que va a ser una experiencia muy bonita. Quiero que también pues te sientas tranquila, que te sientas a gusto. Las personas que están aquí son muy buenas, las que nos escuchan, las que nos escriben, son muy buenas. Entonces, bueno, Rebe, me gustaría preguntarte, tú naciste dentro de una familia miembro de la iglesia, ¿verdad? Sí. Eh, Tú ya eras miembro, bueno, eres miembro desde chiquita, tus papás fueron miembros, tu papá tiene o tuvo algunos llamamientos como presidente de estaca, presidente de misión, etcétera. ¿Cómo fue para ti vivir esta etapa como miembro de la iglesia desde chiquita? ¿Cómo la viviste? ¿Cómo fuiste creciendo? ¿Cómo fuiste madurando en esta parte de ser miembro de la iglesia? Ujú, toda mi vida. Eh, Fue interesante. Am, yo creo que fue un poco desafiante cuando ya tenía que unos 12 años, porque pues conociste a mi papá y siempre ha tenido llamamientos en la iglesia. Ha sido, si no era obispo, fue presidente de estaca, um, y después presidente de misión, y siempre con llamamientos así, o su trabajo por siendo director de instituto o de seminario, maestro. Entonces fue un poco difícil crecer con un papá que la mayor parte del tiempo tuvo llamamientos en la iglesia, porque de cierta manera como que esperan las personas, esperan que tú, no sé, como que seas un reflejo de tu padre, ¿no? O de que porque tu papá tiene tal llamamiento, se espera que tú hagas más o seas más, ¿no? Y pues no. O sea, pues se hace lo que se puede, ¿no? Pero, por ejemplo, recuerdo mucho, tenía un maestro de seminario, ya yo tenía unos 16 años, y tenía un maestro de seminario que daba la clase y preguntaba, a ver, ¿quién? Hacía una pregunta, ¿no? Y decía, a ver, la hija del presidente Chávez,
¿qué? No sé qué, ¿no? Y yo ahí si no sabía, pues, y yo pues no sé. Y decía así como que, así, ¿no? Entonces ahí como que, y no en todos los miembros, pero no sé por qué de cierta manera como que se espera de uno como hijo, como más, ¿no? Y ven todo lo que haces más. Y entonces fue un poco difícil cuando estás, no sé, como a los 16, 17 años, 15, 16, 17, cuando pues estás... Es la etapa difícil, ¿no? O sea, es la Sí, etapa ajá, de la rebeldía, de poder tú ajá, descubrir. sí, de cierta manera. Entonces era como que, ay, todos me están viendo. Y pues como que se sabían así más cosas, que nunca me porté así mal o hice cosas así malas, pero como de cierta manera como que se esperaba más de uno y en ese sentido fue difícil, pero yo disfruté mucho ver a mi papá como enseñar a los de seminario, instituto, siempre estuve ahí como presidente de misión y fue algo que fortaleció mi testimonio y me edificó también. Entonces es como que algo bueno y malo. Pero estoy muy agradecida de que crecí dentro del convenio y que siempre he sido miembro de la iglesia. Es algo que sí que estoy muy agradecida y ha sido una bendición. ¿Y alguna vez lo platicaste con él o con tu mamá de que, oye, así me siento, o tal vez como mejor te lo guardaste, o hasta qué momento tú compartiste eso con ellos? ¿Cuándo lo compartí? Yo creo que ya lo compartí hasta que tenía 17 años, Okay. 17, 18. Pero ahí antes no tenía como esa confianza y me lo guardaba. Pero sí, ya grande les compartí esa experiencia, ¿no? Con ese maestro. De que yo decía, ay, entonces me daba un buen de nervios porque decía, ay, tengo que saber todo cuando vaya a la clase de seminario porque me va a preguntar, me va a decir, ni siquiera por mi nombre, Sí, era, a ver, la hija del presidente Chávez. sí, sí. Y todos viéndome y yo, no sé. Sí, no, y fíjate que por una parte también te entiendo porque igual tú sabes que mi Ajá. papá también trabaja en lo mismo, este, y bueno, tú estudiaste en la Academia Juárez, en tu etapa de la high school, ¿no? De la preparatoria, y yo la Hice estudié, segundo de secundaria, nada más. se- Ujú. ah, sí, Sí, ok, segundo, porque estuvimos un año, regresamos, ah, pasamos sí, 6 años, mis primeros 6 años de vida fue ahí en Casas Grandes y estuve en la escuelita, ahí que está enseguida de la academia. Y después ok, nos fuimos a Chihuahua, Chihuahua. ajá, Y luego regresamos a Casas Grandes cuando tenía, no sé, hice segundo de secundaria ahí, en la ok, academia. Y después nos fuimos a Torreón. a Torreón, y Ujú. terminaste en Torreón La secundaria, tercero. la secundaria, y la preparatoria, ¿sí volviste a la Academia Juárez? No, la Ya prepa no. la hice en la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Ah, Sí. cuando tu papá estaba de Ajá, presidente de misión. Ah, ok, sí. cierto, cierto, Entonces cierto, cierto. hice la secundaria en 3 escuelas diferentes, en 3 estados diferentes. Entonces empecé en Chihuahua, Chihuahua el primer año, el segundo año lo hice en la academia, Mm. en Casas Grandes y el tercer año lo terminé en Torreón. Ujú. Oye, ¿y esos cambios, sientes que te afectaron en algo, te ayudaron en algo? No, a mí me gustó, pues me acostumbré, yo creo. Sí. Entonces ya me gustaba. Y me acuerdo en Torreón, pasó el año y yo ya decía como que ya me quiero ir a otro lado. Era como tener una segunda oportunidad de empezar, ¿no? Claro, Era emocionante para mí. Ujú. sí. Sí, nunca me afectó. Ok, ok. Y eso Ujú. es bueno, eso es bueno. Creo que igual, bueno, hablándote de eso, de que te entiendo en una parte, porque se espera mucho de uno como a lo mejor joven cuando tus papás tienen ciertos llamamientos o tienen cierta, bueno, en este caso trabajo donde tiene Ujú. que ver con las escrituras y como que eres el Sí. foco de atención y si no das la respuesta correcta, como que se espera de ti. Fíjate que yo me acuerdo una vez, bueno, siempre ahí en el Bene, cuando estaba en el Benemérito, los maestros de seminario pues conocían a mi papá, ¿no? Y Ujú. entonces pues Borgel, ¿no? Borgelito y así. Ujú. Y entonces, pues yo a veces no entraba a las clases, ¿no? O a veces, como era una materia,
Ujú, era una materia como parte de la preparatoria, como matemáticas y luego seminario, ¿verdad? ujú. Prácticamente. Teníamos profesores, ¿no? Entonces sí, a veces no entraba a las clases o a veces no. Había pesquisas en ese entonces también no, como que no sabía muy bien de las Mm, pesquisas, y a veces ahí medio, sí, te me, creo. sí. Y y sí, hay comentarios, ¿no? Hay comentarios en los que tú dices como, bueno, o sea, sí, pero es él, ¿no? Es él esa parte, yo soy un ente Ajá. diferente, yo soy una persona diferente, Mm, y a veces creo que eso, eso no lo entienden o no lo entendían en ese tiempo las personas, y a veces como un costalito que llevamos sí. cargando, ¿no? Ujú, Que esperan las personas de nosotros. Oye, entonces, pues sí, entonces fue complicado, pero estás agradecida de poder vivir o bueno, de nacer dentro del convenio. Este, sí. ahora, después de que terminaste la preparatoria, yo me acuerdo que, bueno, sí, es cierto, estabas en México y, Ujú. y tú te casaste eh, temprano. ¿A los cuántos años te casaste, Rebe? Tenías como 18 o 19 años, ¿no? O Así, menos. acaba de cumplir 19. Ya con todos, como 2 meses, 3 meses que había cumplido 19. Ujú, Ok. Y bueno, por lo que yo conozco de ti, Rebe, y las personas lo van a conocer, tú pasaste un proceso de divorcio y ujú. actualmente estás divorciada y eres madre soltera. Me gustaría preguntarte, ¿cómo fue para ti, siendo miembro de la iglesia, vivir un divorcio dentro de la iglesia? Mm. Súper difícil, muy, muy pesado. Em, sí, sí es, al menos para mí fue, fue muy difícil. Em, pues por lo mismo, siendo hija, ¿no? Del presidente Chávez y que muchas personas lo conocen. am, bueno, aparte tenía ese lado y el otro lado de, pues, de la iglesia y el evangelio que es centrado en la familia, ¿no? Es centrado en las familias eternas y em, sí, en la familia y fue muy difícil eh, aceptar que estaba bien. Y no quiero que se escuche, se malinterprete, pero fue difícil dejar ir y no tratar de forzar algo que tenía que soltar. Y yo trataba, ¿no? De trabajar y trataba de que no, las, esto es lo importante, lo tengo que hacer funcionar y tengo que hacerlo y trataba de forzarlo y fue difícil para mí aceptar el que tenía que dejar ir, como nada más dejar ir y era tiempo de soltar y saber que estaba bien y que eso era lo que tenía que hacer. Fue, fue un proceso difícil para mí de entender y de aceptar. Y creo que a veces me llama mucho la atención eso que mencionas, que entender que estaba bien Ujú, eh, y de aceptarlo, ¿no? ujú, Eh, porque tiene razón, pues como mencionas, ¿no? Como se dice en la iglesia y como sabemos que pues es un evangelio centrado en la familia. ujú. Sin embargo, ¿qué piensas que fue lo más difícil para ti de este proceso, Rebeca, de poder pasar esto? Lo más difícil, me tomó tiempo ver la situación en la que estaba y este llegué a un punto donde donde ya no podía más. Llegué a un punto donde yo estaba mal, como estaba, llegué a un punto muy bajo donde ni me podía levantar de la cama y tenía depresión. Y, recuerdo que mi hijo, ¿cuántos años tenía?
Junior tenía como unos 2 años, 3. Y me acuerdo que un día yo estaba en la cama y él se despertó y fue a mi cuarto y me acuerdo que me decía, mamá, mamá. Y me agarraba la mano y me decía, camina, camina, como que... Y me dio tanto sentimiento y dije, sí, tengo que levantarme, ¿no? Y tengo que seguir. Entonces creo que fue muy difícil el proceso que tomó el darme cuenta de la situación, que yo no estaba bien, y me tomó tiempo aceptar y ver la realidad de mi estado como emocional y todo en ese sentido. De cierta manera eso fue lo más difícil, y después de darme cuenta y aceptar el estado en el que estaba, fue difícil. Me daba miedo el pensar una separación, un divorcio, ¿no? Era como que no, eso no es la solución. Y después fue difícil aceptar eso y pero lo que lo hizo fácil o más manejable de cierta manera fue que me di cuenta de mi situación, de mi estado, me di cuenta que estaba muy mal, que me tenía que cuidar y tenía que cambiar algo. Y entonces me acuerdo que oraba mucho, ¿no? Y oraba para recibir una respuesta de qué más podía hacer. Y no recibía nada de respuesta y era así como que, y me acuerdo que un día dije, ya necesito saber porque llegué al punto donde si sigo así, estoy en un punto donde me puedo quitar la vida y porque ya no puedo más, ¿no? Y sabía que no podía ser una buena mamá para mi hijo es en este estado en el que estaba. Entonces llegué al punto de o eso hago o, o me separo de esta persona y, y yo en mi mente pensaba y hago lo más, en mi mente lo más malo, ¿no? Que es separar a la familia. Y entonces llegué a ese punto y fue muy difícil porque ya ves en la iglesia hay frases que dicen, me acuerdo tenía en mente una frase mucho, que era, olvidé cómo es, pero a ver si te acuerdas. Es algo como, ningún éxito en la vida compensa el Compensa. fracaso en el hogar o en Sí, la en familia. el hogar. En el hogar, sí. Ajá. No, hombre, horrible, era como que, y tenía esa frase, ¿no? Y yo así de que, fue muy, muy difícil por mi situación y tener el conocimiento de las escrituras del Evangelio, fue muy difícil, pero llegué a ese punto y fui al templo y dije, ok, como orando, ¿no? Como que no puedo más, si no me ayudas, voy a escoger separarme porque no, o sea, no quiero hacer lo otro porque tengo un hijo y no quiero eso para él. Entonces fui al templo para recibir una respuesta y, y estaba cerrado, lo estaban limpiando, como haciendo mantenimiento. Y de que no. Y fui rápido al de Provo, que me quedaba más lejos, para ver si alcanzaba la última sesión. Y fue así de que manejando súper rápido. Y alcancé y encontré estacionamiento súper rápido. Y entré y recibí mi respuesta. Y, y me acuerdo que salí y todavía dudando un poco de que, ay, ¿a poco sí es eso, no? Y así que no. Y llegué a la casa y leí las escrituras, abrí las escrituras, fue lo primero que hice. Y las abrí de nuevo y donde me había quedado en mi lectura. Y lo mismo, de que me tenía que separar por un tiempo. Y dije, ok, no puede ser coincidencia, ¿no? Ya 2 veces. Sí. Y dije, ok. Y ya cuando recibí respuesta y supe que venía de Dios y no de mí, eso me ayudó como a sobrellevar las cosas.
y no fue tan pesado todo el como procedimiento que vino después. Oye, Rebe, y creo que a veces bien comentas al principio de lo que me empezaste a compartir que el, 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 el qué dirán, ¿no? Ujú, También puede como importar mucho yo siento como en esta decisión porque es algo que como tú dices, ¿no? O sea, yo tengo el conocimiento, pero también por otra parte ya no estoy bien, ¿no? ujú. Entonces, aparte el qué dirán, entonces, ah, ¿piensas tú que, ah, o más bien la pregunta sería, en tu experiencia personal, ¿qué cosas crees que nosotros como miembros de la iglesia debamos mejorar cuando se trata de estas situaciones que llegas a pasar? Porque creo que nadie más que Dios, ¿no? Y bueno, Cristo, Ujú, conocen pues, tu corazón y conocen tu circunstancia mejor que nadie, ¿no? Más que las personas que viven afuera que apenas te ven los domingos, te saludan, pero no ujú. conocen todo el contexto, ¿no? Entonces, ¿qué cosas piensas que como miembros de la iglesia podríamos mejorar cuando se trata de este tipo de situaciones que pasaste tú, como un divorcio y todo lo que conllevó? Am, yo creo que, y esto es, todos lo hacemos en general, no todas las personas, pero es suponer. Muchas veces suponemos cosas que no son y quedamos en esa suposición y, y lo hablamos con otras personas como si fuera la verdad, ¿no? Y hay esta suposición y se hace así todo un chisme, ¿no? Y se suponen muchas cosas que no son verdad. Y yo creo que ayudaría a preguntar, ¿no? A la persona. Y en vez de suponer y crear algo en tu, eh, una historia o en tu mente que no es. Um, pero para preguntar tienes que conocer a la persona, ¿no? Y tener una amistad también. Este, pues no sé, yo creo no juzgar, no sabemos lo que pasan las personas, solo podemos verlo de fuera, ¿no? Y a veces hacemos mucho esto de que juzgando a otra persona, como yo no he cometido ese error, por así decirlo, ¿no? Y como yo no he hecho eso, me siento mejor criticando o juzgando a la persona. Eso me hace sentir mejor porque, oh, yo no he hecho eso, ¿no? Entonces, de cierta manera, soy mejor porque yo no he pasado por eso, yo tengo mi familia y estamos unidos y eso me hace sentir mejor, ¿no? Y yo creo que es recordar, como ser empáticos, tener más empatía y recordar que aunque tú no estés pasando lo que otra persona está pasando, tú también tienes cosas en las que tienes que trabajar, ¿no? Y um, no sé, más que nada yo creo que es ser empáticos y no suponer. Oye, Rebe, y bueno, tú comentas que para recibir como esta respuesta acudiste al templo, acudiste a la oración. La verdad, creo que pues es algo muy bueno porque tú mencionas que pues fue algo que tú recibiste una respuesta y no fue como solamente como tus pensamientos, pero Mm. hubo alguna ocasión tal vez en la que tú hayas como dudado, te hayas quejado, te hayas como sentido como sola. Ah, fíjate que sí y no. Um, sí, porque pasé por todo ese dolor y todo eso sola, en el sentido de que no tenía mi familia aquí, en el sentido donde mis papás no sabían, ¿no? Hasta después. Entonces pasé muchas cosas sola, en ese sentido. Por mi divorcio, sola también. Um, pero, pero no estaba sola y yo podía sentir que Dios estaba conmigo. Y de hecho tuve muchas
experiencias que me hicieron recordar de que Dios estaba ahí, súper bonitas, y de que pude ver la mano de Dios en mi vida y que me dio un testimonio eh, de que Dios nunca nos deja solos. Aun cuando te sientas solo, no estás solo y Él está ahí y Él te está escuchando. Y, y pues, si te pones a pensar, por ejemplo, ya pensando atrás y viendo atrás, puedo ver y reconocer sus misericordias en mi vida. Y es súper bonito y siempre las ando contando en la capilla cuando, cuando se me da la oportunidad, porque eh, a pesar de esa dificultad que fue muy fuerte para mí, eh, pasaron muchas cosas muy bonitas y, y fue cuando volví a tener una relación muy fuerte con Dios. Ok. ¿Alguna vez sentiste que estabas separada en algún momento como con Dios? Sí, sí, cuando antes de casarme siento que estaba muy fuerte espiritualmente. Y ya después de mi matrimonio, como al año, sí de cierta manera me alejé, sin darme cuenta, ¿no? Porque no es como que te das cuenta luego. Pero fui dejando de hacer las cosas, como que llegué a un punto donde ya estaba cansada de intentar y de hacer y de hacer y de hacer. Mm. Y no había apoyo, por así decir, de la pareja. Entonces como que fui dejando de hacer las cosas un poco a poco. Y sí, ya no tenía la misma conexión, por así decir. Era muy difícil orar y sentir el espíritu como antes. Como que me costó mucho trabajo empezar otra vez, y fue otra vez un proceso, ¿no? De, um, de poder volver a construir esa conexión con Dios. Oye, y cuando estás pasando ese tipo de cosas, cuando estás en este proceso tan difícil que mencionas, ¿cómo es que eh, te aferras a la barra de hierro? ¿Qué es lo que te mantiene firme? ¿Qué es lo que te mantuvo a ti como con los pies en la tierra y no tal vez hundirte? Porque Uh-huh. yo, mira, yo no he tenido la experiencia. Uh-huh. Tengo amigos y conocidos que sí, pero sé que cada persona lo vive de una manera diferente por diferentes situaciones, pero ¿cómo lo viviste tú? O sea, ¿cómo fue que mantuviste los pies y no dejaste que, o sea, hundirte en Uh-huh. esa, no sé, desesperación o en esa depresión? O simplemente alejarte completamente de las Uh-huh. cosas que ya sabías, ¿no? Y decir, pues, o sea, Um, una parte, si una vez intenté, como ya dije, ay, ya es muy difícil, como estoy tratando y hago y según yo, o sea, no pasa nada, ¿no? Como llegó un punto donde decía, ya estoy cansada. Y traté de alejarme según yo. Y, pero no puedo, o sea, no puedo. Y es algo que mi amor por Dios es tan fuerte que yo misma me digo, ay, Rebeca, pues no manches. O sea, tú ya sabes dónde perteneces, tú ya sabes. Y, y eso me sostuvo porque no podía negar lo que ya sabía, no podía negar mi amor a Dios y que yo sé que el Evangelio es verdadero. Y, y entonces cierto lado fue eso y el otro fue recordar su mano en mi vida y recordar esas experiencias que no podía yo alejarme de él. O sea, le debo tanto que no puedo hacer eso. Y ¿te puedo contar una experiencia? por favor, todas las que Okay. quieras. Para mí es muy especial y tal vez suene así como muy sencilla. Es muy sencilla. Pero me acuerdo, estaba casada todavía, ¿no? Y ya estaba pasando ahí por unas cosas
y me acuerdo este día estaba muy triste por una situación y pensé en que quería un pan de plátano porque me gusta. Entonces dije, bueno, me voy a hacer un pan de plátano para animarme, según yo. Entonces ya empecé a sacar las cosas y me faltaban ingredientes, entonces no podía. Y en ese entonces no sabía manejar y no tenía un carro ni nada. Entonces pues ya me quedé triste porque no pude hacer un pan de plátano. Y, y como a la, ¿qué te digo? Como a la media hora tocan a la puerta y abro y era una de mis maestras visitantes y, y llega y me dice, ay, hola, Rebeca, fíjate que estaba haciendo pan de plátano, me salieron dos. Me dice, y ¿Cómo? pensé en ti y te traje uno. Ella Sí. me dijo, bueno, me tengo que ir, me dijo, me tengo que ir, pero aquí está, espero te guste, no sé qué. Y se fue, o sea, ni siquiera vino como a darme el mensaje o algo así, ¿sabes? Fue así de que Sí. me salieron dos, pensé en ti, te lo traje. No, Chas. hombre, en serio. Me lo dio, se fue, cerró la puerta y yo así llorando con, con mi pan Ay, de no. plátano, porque me sentí que Dios me estaba escuchando y sentí que Él sabía lo que estaba pasando y estaba consciente de cómo me sentía y fue como un lindo detalle de haber recibido ese pan de plátano, ¿no? que yo quería. Um, y sí, bueno, esa es una como experiencia que fortaleció mi testimonio. Que por más que quiera, haya momentos en los que esté abajo, recuerdo esas experiencias y digo, o sea, no, no puedo hacer eso y le debo mucho y es tanto mi amor y mi agradecimiento de que Él está ahí, que me ayuda, ¿no? Así de que, no, recuerda a dónde quieres ir y recuerda que no estás sola. Muchas gracias, Gracias por... Fíjate, un pan de plátano, ¿no? Sí, Algo tan sencillito, ¿no? ajá. Pero que cambia mucho. ¿Y tu familia, Rebe, cómo tomaron? Porque dices que al inicio tú pasaste esto sola. Ujú, Yo creo que no compartiste con ellos a lo mejor como lo que estaba sucediendo ahí dentro de las paredes de la casa. Pero ¿cómo lo tomaron? ¿Te apoyaron? ¿Cómo fue? Porque creo que por lo menos, pues yo creo que ningún padre como se espera eso, ¿no? Como también, ujú. como tienen la visión de, bueno, ahí y Sí, el ejemplo y te presume, ¿no? Con los amigos y todo. sí. Pero como, Especialmente cuando tienes hermanitas, ¿no? Y es como que, mira, y uno ahí así está, de que, sí. claro. No, fíjate que yo sí había hablado con mi papá. Al principio yo no sabía lo que estaba pasando, como que yo no reconocía, no sé, no podía ver, ¿no? Mi situación. Pero sabía como que algo no estaba bien. Y mi papá ya se había dado cuenta, ya tenía una idea. Pues es mi papá, ¿no? Y, y él ya tenía una idea de más o menos cómo estaban las cosas. Y hablábamos mucho, como a los 2 años, yo creo, de haberme casado. Empecé a hablar más y empecé a compartir más como experiencias o cosas que estaba pasando. Y él me ayudaba, ¿no? Y me acuerdo y tengo todavía todos los correos, pero me compartía escrituras y me animaba y entonces mi papá me ayudó mucho y mi mamá a seguir trabajando y a poder hacer todo lo que yo podía hacer para hacer funcionar mi matrimonio. Y, y entonces al principio ese fue el apoyo, ¿no? De que para adelante y me compartió muchas escrituras y su testimonio y eso me ayudó a poder seguir y tratar y esforzarme para sí, dar todo de mí. Ya cuando yo estaba así, ya mal, eh,
me decían, ¿no? Como que date cuenta de lo que está pasando. Y yo no podía ver, a veces como que me culpaba que yo era el problema, ¿no? Así. Entonces me apoyaron en ese lado de ayudarme a abrir los ojos y ver y reconocer. Y ya después cuando yo tomé la decisión y ya sabía lo que tenía que hacer, que era separarme, me apoyaron. Nunca me dijeron, no, al contrario, yo creo que desde antes ya estaban como que, pues ya, digo, Ok. sepárate, ¿no? Porque no era una relación muy sana. Pero me dieron el tiempo, me dejaron que yo tomara mi tiempo de verlo por mí misma y saber que así tenía que hacer. Y me apoyaron en esa decisión. Entonces no pasé así, no sé si otras personas lo han pasado más difícil, ¿no? De que se hayan molestado o no sé. Pero sí tuve apoyo, mucho apoyo. Y porque creo que en ese proceso, eh, porque hablas de años, ¿no? O sea, a lo mejor empezó desde muy temprano como los problemas ir Ujú, acumulando, acumulándose por un largo tiempo y te vas pues rompiendo, ¿no? Poco a poco te ujú. vas tú, pues sí, ¿no? O sea, estás Desgastándote, sería la palabra. te estás desgastando. ¿Cómo fue tu proceso de sanar ya una vez que Ujú, terminaste, ya una vez que tú decidiste, ya una vez que tal vez como ujú. ya hubo un corte y entonces tú pudiste salir? ¿Cómo fue el proceso de sanamiento para ti? ¿Tardaste, no tardaste? ¿Cómo fue? Fíjate que fue muy bonito porque, pues, ¿cuánto tardó para que sanar? Como unos 5 años. Como unos cinco Órale. años. Estuve casada 6 años y casi 7, 6 años y unos meses, poquitos meses. Y para sanar duré como unos 5 años. Y todo fue porque uno de los últimos años sentí el deseo de que tenía que estudiar. Y sentí así bien fuerte de que tienes que estudiar, métete a la computadora y fíjate dónde puedes estudiar. Yo así que, ok, pues me metí y no sé cómo encontré Pathway. Y Ujú, encontré Pathway y que es un programa de la iglesia, no sé si lo conoces. Sí, ujú. Sí, sí, ok. sí, también aquí está en México. Sí, también en México está, ¿verdad? Ok, lo encontré y yo de que, ok, y era el último día, exactamente ese era el último día para aplicar Sí. y hacer como se me fue la palabra, pero para aplicar. Entonces dije, bueno, aplico, a ver qué pasa. La verdad no pensé que, sí, que me iban a aceptar, no sé, no sabía mucho de ese programa. Y apliqué y, y me aceptaron. Yo sí que, ok, yo estoy dentro, ok. Entonces empecé las clases, tomé una clase de inglés y nos encargaron de escribir una carta de amor hacia una cosa, era un objeto. Y a mí me encantan las plantas, como pueden ver, estoy llena de plantas. Me gustan mucho las plantitas y yo había tenido esta experiencia con una de mis plantitas. Ah, y dije, bueno, voy a escribir, le voy a escribir una carta de amor a mi plantita. Y la experiencia que tuve, para no hacerlo muy largo, fue de que tenía esta plantita y la dejé de regar, no le eché agua. Y la vi y ya estaba triste, ¿no? Estaba a punto de morir. Y me acuerdo que me sentí muy mal por la plantita y le empecé a hablar y le pedí disculpas. Parezco loca. Le pedí disculpas y, y la regué y le dije que quería verla otra vez como era antes, ¿no? Y, y me desperté. Bueno, ya me dormí esa noche, me desperté y la plantita ya estaba viva, ¿no? O sea, estaba de pie. Y, y me dio mucho como sentimiento verla así. Fue como que, ay, qué bueno. Entonces escribí una carta de amor a mi planta basada en esa experiencia. Y ya la escribí y se la compartí. ¿A quién se la compartí? ¿Quién fue? Se la compartí a mi hermana, a Vish. Y le dije, hey, ayúdame, cómo se escucha, si hay algo que tengan que cambiar, porque ya lo voy a entregar. Y lo leyó y me dijo, está muy bonita, me dijo, tú eres la planta, ¿verdad? Y yo,
Y así que, ¿qué? y, y se la compartí a mi papá también por separado y me dijo lo mismo. No me acuerdo quién más, no me acuerdo quién más. Y me dijo así de que tú eres la planta. Y yo, o sea, no lo escribí pensando en mí, ¿no? Entonces lo Claro. vuelvo a leer mi carta y me di cuenta que me había escrito una carta de amor a mí misma, ¿no? Y esa fue la manera en que como que sané, por así decir. Fue una manera de darme cuenta cómo estaba y fue una manera de decirme como que me quiero y que tengo que seguir adelante. Y esa fue la razón, así que, porque ¿cuál había sido tu pregunta de cómo, Sí, cuál era? ¿cómo fue el proceso para ti o sea, para haber sanado? Ah, sí, para ver sonado, ok, entonces sí, sí, voy bien. Pensé que ya estaba inventando otra cosa. No, pero sí, eso, haber hecho eso y darme cuenta que era yo, o sea, me dio sentimiento, lloré, pero no de tristeza, fue algo muy bonito, haberme dado cuenta que me había escrito eso y de esa manera empecé a sanar. Qué padre, Rebe. Y oye, y tú tienes un hijo, bueno, yo veo que le dices Junior, ¿no? Sí, Ahí es Junior, ya el está bien junior. grande, el buen Ujú. Junior, ya está bien grande, y ahorita estás en nueva etapa en la que eres madre soltera, en el que tú tienes que, pues, trabajar, en el que tienes que, pues, ver por él, ¿no? En cierta manera, cuidarlo y enseñarle y, pues, hacer todas las cosas de pues, por él, ¿no? Ujú. Entonces, eh, ¿cómo ha sido eso? ¿Cómo ha sido esa experiencia de poder ser madre soltera? Ha sido muy chida. Am, me ha dado, pues yo creo que el ser madre te da una fuerza, no sé dónde la sacas, pero haz cuenta que eres mamá y no sé de dónde sale esta fuerza para salir adelante, para superarte por tus hijos, por ti y tus hijos, pero por tus hijos más que nada. Entonces, el estar en esta situación donde, ok, ¿ahora qué vas a hacer? ¿Ya vas a hacer esto? No has trabajado, nada más había trabajado una vez en mi vida. No has trabajado, apenas empezaste a ir a la escuela. ¿Cómo le vas a hacer, no? O sea, Ujú. y en otro idioma, en otro país, no conoces a nadie y te llegan como estos miedos, pero mi hijo siempre fue Junior. Siempre digo, soy quien soy ahora gracias a él, porque fue él el que me impulsó a quitar esos miedos y aunque, bueno, no quitarlos porque los sigues teniendo, pero me impulsó a actuar. A pesar de los miedos, fue como que ni modo, lo tengo que hacer y a buscar trabajo y seguir trabajando y estudiando, ¿no? Y ser mamá. Pero ha sido una bendición tenerlo y estoy muy agradecida y no cambiaría nada porque me he llegado a superar mucho por él. Y de cierta manera ha sido más difícil, ¿no? Como pasar por un divorcio teniendo un hijo y más estando en otro país donde no tienes tu familia y literal pues estás sola. Sí. Pero no, pero siento que es más lo positivo. No creo que haya algo negativo, no hay, pero eh, sí, gracias a él he podido hacer mucho, mucho, mucho. Oye, el Rebe, ¿y qué le aconsejarías a la Rebeca de bueno, cuando tenía 19 años, ya bueno, con la situación, con todo lo que has pasado, con todo lo que has aprendido? ¿Qué es lo que tú le aconsejarías a esta Rebequita de 19 años? Ok. Um, le aconsejaría que escuchara las impresiones del Espíritu Santo, que estuviera atenta, que las escuchara y que hiciera caso de ellas. Le aconsejaría que no dudara de sí misma y que,
que es capaz de hacer grandes cosas y que se merece todas las cosas bonitas del mundo. Sí. Algo que a mí me llama mucho la atención que dices es que puedas seguir los consejos del Espíritu Santo. Ujú, Este, y bueno, sabemos que el Espíritu a veces nos habla de diferentes maneras, a veces como susurros, a veces como impresiones muy rápidas. Elder Bednar ujú. habla mucho acerca de estas impresiones, de cómo se dan. ¿Tú sientes que el espíritu en este proceso, o sea, en este tiempo te llegó a hablar, llegaste tú a sentir impresiones de, híjole, creo que no está bien, o a lo mejor sentiste la impresión de hacer algo diferente a lo que tú estabas haciendo en ese momento? Sí, sí, por eso, por eso le aconsejaría eso, porque am, antes de casarme, sí me vino un pensamiento, como una voz que sabía que no era yo. Y me vino esta, no sé, esta voz, este pensamiento, donde me dio una respuesta. Y fue muy, como yo no me lo esperaba. Entonces cuando lo recibí fue como que algo que no esperaba. Había orado sin esperar una respuesta, la verdad. Lo Ujú, había hecho porque dije, bueno, es algo que se tiene que hacer, ¿no? Que antes de casarte tienes que orar y, y preguntar si esta es la persona con la que debes de estar. Y yo lo hice más que nada por seguir eso, ¿no? Que nos enseñaron las mujeres jóvenes. Y, y es triste decirlo, pero lo hice, no lo hice con la intención en verdad de recibir y entonces no lo esperaba y sí me llegó una voz, un pensamiento que me dijo bien claro si esta persona me iba a ayudar a progresar. Y como esa pregunta, y la respuesta fue no. ujú, Y, y fue algo que no me esperaba, que como que seguí con mi vida y no le presté atención. Y, ajá, entonces es algo que aprendí como a, a escuchar esos susurros, eso ya por pensamientos o una voz. am, y así me llegó a mí en ese momento. ¿no? A veces, bueno, en este caso, y sí es cierto, bueno, yo creo que me ha llegado a pasar también de que a veces oramos, pero realmente como sin pensar que vamos a tener una respuesta, ¿no? Como que es algo Ujú, como monótono, sí, ¿no? Y entonces, cuando tenemos la respuesta, tal vez es diferente a la que nosotros pues realmente pensábamos, ¿no? Que vamos a tener. sí. Ujú. Entonces, Y ok. que si no haces caso en el momento que la recibas, ya no la vas a sentir. No es como que te va a llegar, o al menos a mí no fue como que así, ¿no? Es como que tiene que ser en el momento Mm. y actuar. Porque si no, me acuerdo, no sé si hay una escritura o lo he escuchado de mi mamá, que el espíritu no va a estar peleando, ¿no? Con uno hasta Ah, que haga ah, caso. Entonces, es muy importante que en cuanto sientas y percibas que el espíritu se está comunicando contigo, es darte ese tiempo de escuchar, pausar y actuar claro, y ser valientes, ¿no? y ser Porque valiente. Ujú, pues sí es bien difícil, ¿no? Conozco una persona que, no voy a decir nombres, ¿no? Para también, ¿no? Porque no tengo el permiso de esta persona, pero que él oró y ujú, entonces ya estaba a un mes de casarse y entonces ujú, oró y él sintió que no, o sea, él ujú. sintió, no, 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 no lo hagas, aunque ya tenían todo listo, ¿no? Tenían Ajá, eh, todo, o sea, todo, ya nada más era un mes, ¿no? Que es un mes sí. para ya casarte, entonces, pues decidió cortar el compromiso y decir, bueno, pues esta fue la impresión que tuve y entonces Ujú, pues es complicado porque pues te lastimas y bueno, todo lo que sí. está alrededor, pero creo que al final, eh, ya viéndolo esta persona ya en retrospectiva, pues fue pues una decisión sabia en ese momento, Ujú, ¿no? Entonces sí, ser valiente y bueno, creo que eso es algo ujú. muy importante y qué bueno que le dirías eso a esta jovencita. Y otra pregunta que tengo, Rebe, para ti es, ¿qué pueden hacer los miembros de la iglesia
para ayudar a alguien que está pasando por esta situación. Sabemos Mm, que a veces pues es un tema que se da dentro de los miembros de la iglesia, pero a veces tal vez como miembros cometemos errores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te hubiera gustado a ti en ese tiempo que los miembros pudieran hacer tal vez mejor o que ujú, te pudieran tal vez apoyar, ¿no? sí. Puedo decir una cosa que no debemos de hacer. Voy a empezar con una cosa que no. Sí. Em, y es el hacer chismes o el querer saber, ¿no? Cómo pasó y qué pasó. O sea, todo el chisme completo. Y, y lo digo porque a mí me pasó cuando ya me había separado, pues dejé de publicar fotos, ¿no? Con mi expareja. Y pues obviamente, pues la gente se fue dando cuenta como que, ay, y su esposo. Ajá. Entonces pasó mucho, me sorprendió y me hizo sentir muy triste de que personas conocidas, que no eran amistades, pero conocidos, ¿no? De la iglesia, se acercaran a mí y me hablaran, ¿no? Y me enviaran mensajes de que, hola, ¿cómo estás? Y yo así de que, oh, ok, como, hola, estoy bien. Y siempre venía la pregunta, ¿y tu esposo? ¿Cómo está tu esposo? Y Mm. yo, entonces era difícil, o sea, se sintió triste el saber que algunas personas eh, me buscaban solo para saber qué había pasado, ¿no? Y sabían que, pues Como si sí, la que no estaba. intención, pero si la intención como de ayudar, ¿no? Una Ajá, sí, intención la como de, intención de ayudar, nada ajá. más como para, a ver, ¿qué Sí, pasó, ¿qué no? Por el morbo, pasó? ¿no? Por así Sí, decirlo. sí, Ok, ok. exacto, sí, porque es diferente, ¿no? Cuando quieres ayudar, am, haces otras preguntas o ofreces tú de que qué puedo hacer, ¿no? Y en mi caso, en este caso, fue de que, ¿y tu esposo? Y yo, no, pues estoy separada. Y era como que, ay, no me digas qué pasó. Y yo así como, ay. Entonces, Sí. en ese sentido, ¿no? El no querer saber lo que pasó, am, porque hace sentir mal a la persona que está pasando por eso. Esa sería una cosa de no hacer. Y, y creo que lo que más ayudaría en cualquier situación, no solo para ayudar a alguien que está pasando por un divorcio o que ha pasado por esto, voy a lo mismo de ser digno y de estar atento a los susurros del espíritu. Y yo sé que cuando uno está atento a los susurros del espíritu, te va a decir qué hacer para ayudar a esa persona. Y, por ejemplo, con la historia que conté del pan de plátano, yo sé que la hermana hizo caso a ese susurro del espíritu, de decir, oh, me salieron dos panes de plátano, mi intención era hacer uno, pero salieron dos y pensé en ti y sentí en traértelo. Y es una cosa tan simple y tan sencilla que ella ni siquiera supo lo que significó para mí, ¿no? Entonces, sé que si estamos atentos a escuchar al Espíritu Santo, si oramos para saber qué podemos hacer para ayudar a esta persona, vamos a recibir ya sea por pensamientos o ideas bien simples que le van a cambiar la vida a esa persona que está pasando por algo. Y a mí me llegó mucho como detallitos, mensajes de familia y amigos de que estaban pensando en mí, de mensajes de amor, de optimismo, de ánimo, me ayudó mucho. Entonces cuando recuerdo momentos que estaba triste y me llegaba un mensaje en ese momento y era lo que necesitaba escuchar, ¿no? Um, y entonces siento que la mejor manera en la que podemos ayudar a alguien, independientemente de cuál sea su situación, es orando y preguntando a Dios qué podemos hacer y el Espíritu nos va a decir qué hacer. Y a veces no son cosas muy grandes, a veces pensamos que tienen que ser cosas grandes, ¿no?
Y son las cosas más simples que es lo que esa persona necesita. Ujú, Sí, sí, tiene mucho sentido. Creo que muchas veces sí llegamos a tal vez querer saber más de lo que realmente deberíamos saber, ¿no? ujú, Pero creo que también está la parte en la que tú dices, ¿no? O sea, si realmente pues queremos ayudar, pues debemos de buscar una manera, pues del espíritu. Me llama mucho la atención eso que dices, ¿eh? O sea, de poder buscar una manera, pero guiada por el espíritu, ujú, sin necesidad como de saber solo por saber, ¿no? ujú, Y creo también que a veces, no sé, no, por ejemplo, en mi caso, ¿no? En mi caso, a veces es complicado poder como entablar una conversación con alguien que está pasando esto en el sentido de saber cómo yo puedo ayudarte, ¿no? ujú. O cómo poder ayudar a alguien que está, porque muchas veces pues no sabemos todo lo que está pasando en ese Ujú, momento, ¿no? No sabemos sí, el contexto, no sabemos, por lo mismo no sabemos pues qué está pasando, pero creo que no es necesario, ahorita estoy ujú, aprendiendo eso, o sea, no es sí. necesario poder conocer todo para poder saber cómo poder ayudar a esa persona, ¿no? O sea, Y simplemente el... que, y perdón que te interrumpa, iba a decir, y que a veces la persona no es fácil. A mí me pasó, yo tuve que aprender a pedir ayuda porque antes no lo, no lo hacía. Para mí era muy fácil ayudar, ¿no? Y andar ayudando a los demás. Pero cuando estoy en esa situación y me preguntaban, ¿qué puedo hacer para ayudarte? Ujú, En realidad no sabía decir, esto, o me daba pena, ¿no? claro. Y es algo que uno también tiene que aprender, pero entonces es difícil para la otra persona cuando quiere ayudar y la persona no le dice cómo, ¿no? Claro, pero yo también, sí, claro, la parte como tuya es como, no sé cómo pedir la ayuda y a veces Ujú, nosotros no sabemos también cómo dar la ayuda. Entonces, ujú, creo que ahí está lo que tú dices, ¿no? O sea, poder buscar esas oportunidades de un corazón sincero, de una verdadera intención de poder ayudar a la persona y como decías, ¿no? Tratar de eh, tratarla como, pues, como una persona normal, ¿no? Que es sí, como alguien que está pasando con una prueba también ujú, complicada, ¿no? Una enfermedad o cualquier otra cosa, pues yo creo que pues tratar sí, de ser empáticos con esta persona y ujú, hablarle y poder brindarle una amistad, un cariño sin juzgar, ¿no? También ujú, porque creo que a veces podemos llegar a juzgar un poquito, ¿no? De que, ujú. o sea, esta persona está pasando por esto, por algo, ¿no? Algo que Ajá, no hizo sí. bien, ¿no? Algo no hizo bien Y y esta es la consecuencia. Que a exacto, veces sí, exacto. ¿no? A veces sí, pero pues no, eso no es una manera de ayudar. No, muy bien, Rebe. Y oye, ¿y qué consejo? Porque mira, hay algunas jovencitas o hay jovencitas y hay jovencitos y hay no tan jovencitos también, ¿no? Que están esperando entrar como a este paso del matrimonio. Sabemos que en la iglesia pues se nos invita, ¿no? A que podamos formar familias y Ujú, demás. Sin embargo, también pues llegamos a conocer que hay ciertos, eh, pues también baches, ¿no? En el camino o hay ciertas circunstancias que tal vez no acaban de todo bien en ese sentido. Pero ¿tú qué consejo le darías a alguien que está pasando por una situación como la que tú estás pasando, que ujú, tal vez no se atreve todavía como a decir, que tal vez ujú, no se atreve todavía a hablar, ¿no? Por ujú, miedo, por lo que sea, por el factor que sea, de las personas, tal vez hay alguna persona que nos está viendo que le podría ayudar esto. ¿Qué le podrías decir a alguien que está pasando por ujú. esta situación, Rebe? Em, que, que hay luz al final del túnel. Hay una frase así en inglés, no sé si en español sea igual. Sí, 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 sí. Sí, sí, que sí hay luz al final del túnel. A veces uno siente, en mi caso, yo sentía que iba a ser así siempre, ¿no? Que siempre iba a estar en ese estado y que no había luz, que no había esperanza para mí. Y es muy feo vivir con ese pensamiento, ¿no?
pero hay luz al final del túnel y, y eso me hace recordar de José Smith, que no me comparo nada con él ni su vida, o sea, no le llego ni a los pies, pero de cuando se le dice que todas sus, no sé bien cómo está escrito, No te preocupes. pero que todas sus aflicciones iban a ser por un corto momento o algo así, no sé si, Ujú. sí, ¿no? Sí, Algo así, sí, sí, ok. sí. Ajá, y como ahora entiendo eso, porque es cierto, cuando pasas por momentos difíciles, en ese momento se sienten como que van a durar toda la vida y cuando pasas por ese, al menos yo cuando pasé por ese desafío y ya llevo 2 años soltera, ¿no? Y todo lo que he vivido ahora, ese momento es súper corto a lo que ahora todas las cosas que he experimentado, cómo he crecido, las nuevas experiencias que he tenido y no se comparan, ¿no? O sea, es mucho más que ese corto momento que fue muy difícil. Entonces es eso, es el confiar en que es un corto momento y que hay luz al final del túnel y este otra cosa sería que es a lo mismo perdón, voy a lo mismo de estar atento y ser digno del Espíritu Santo para escuchar sus susurros. El, el, el estar atento a los susurros del Espíritu Santo sería otro consejo, porque te va a guiar, te va a ayudar a saber qué decisiones tomar, qué hacer, te va a llenar del amor de Dios en los momentos más difíciles y sí, creo que es muy importante eso. Para mí he aprendido al menos que el ser digna y el estar atenta a los susurros del Espíritu Santo es, no sé, es la mejor guía que puedes tener, ¿no? Especialmente cuando estás pasando por una situación muy difícil. Y yo creo que el tercer consejo que daría es el ir al templo y mantenerte digno, porque a veces cuando pasan situaciones difíciles, como que te agüitas y caes, ¿no? Y al menos yo como dejas de hacer poquito a poquito las cosas que sabes que tienes que hacer porque te sientes menos o te sientes que has fallado o te sientes, um, ¿cómo se dice? Unworthy. Te sientes Indigno. indigno, ajá. Ujú. Y, y caes en esa mentira y dejas de hacer esas cosas y yo creo que el no dejar de hacer lo que sabes que tienes que hacer, manteniéndote digno, e ir al templo para recibir esa fuerza que necesitas. Me acuerdo las veces que yo iba al templo, era como que me cargaba mis baterías y era esa fuerza que necesitaba para seguir adelante. Y recibí ahí respuesta a mis oraciones, recibí consejo y creo que esas tres cosas para mí siento que son las más importantes y que, como decía Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, cuando pones a Cristo en tu vida, que Cristo sea tu centro y tu roca, vas a poder con todo, hasta con lo que estás pasando ahorita y vas a ver que eso lo va a hacer por un corto tiempo y que después vas a ver cómo esa aflicción o eso que pasaste, esa experiencia, te ayuda a crecer y te ayudó a tener más sabiduría y, y lo vas a ver como que fue una parte muy corta de tu vida. Uh-huh. Fíjate que en la semana estaba hablando con mi esposa porque estábamos platicando sobre un tema similar Uh-huh. y estábamos hablando de que ah,
esta persona se estaba alejando un poquito de la iglesia, ¿no? Ujú, Una de los involucrados. Y me dijo, ¿tú crees que al final se aleje? ujú, Y yo le dije, yo creo que no. Y le di un razonamiento, le dije, mira, a lo mejor cuando estás pasando por este tipo de situaciones, te sientes como tú dices, ¿no? Te sientes como solo, te sientes pues sin motivación, sientes que ujú, pues o sea, no vale la pena, ¿no? Nada, ¿no? ujú, Entonces, sí, y por ende tú empiezas a dejar de hacer cosas sencillas, ¿no? Como el ir a la capilla, ujú, como el dar un diezmo, cosas ujú, así, ¿no? Entonces, le dije, pero yo creo que, bueno, conociendo a esta persona, yo sé que ha sido enseñada durante toda su vida, ¿no? ujú, Durante toda su vida a pues, guardar los mandamientos. Entonces, al final de cuentas, eso o sea, puede ser que sea un momento como de flaqueza, pero siento que si lo sabe, o sea, al final el espíritu le va a ayudar a que pueda decir, o al menos no negar lo que sí sabe que es sintió correcto, ¿no? alguna vez, ajá, sí, Exacto. Entonces, eso me llama mucho la atención a mí porque es cierto, o sea, a veces podemos llegar a estar tristes, llegar a estar desanimados. Yo le dije a mi esposa, le dije, pues a lo mejor si en un remoto caso yo estoy pasando por una situación así, tal vez pues hasta yo, ¿no? Pueda decir, ¿sabes qué? Pues ujú, estoy bien desanimado, como tú dices, ¿no? Estoy bien sí, agüitado. sí, Este, pero al final tú no olvidas, ¿no? Lo que has sentido, lo que has aprendido, y entonces, pues si te aferras a eso, creo que eso es lo que al final, pues te va a traer de vuelta, ¿no? A casa y es lo que ujú, te va a dar la fortaleza, ¿no? sí, 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 Pues Rebeca, me da mucho gusto en serio poder escucharte. Eh, no habíamos platicado desde hace mucho tiempo, desde que Ujú. éramos niños, eh, pero nos tenemos ahí en el Face. Yo pues ahí veo publicaciones, ¿no? Que pones y más o menos estaba enterado, ¿no? De lo que había pasado, más o menos digo porque uno nunca realmente Ujú. no sabe completamente lo que está pasando la otra persona, pero me da mucho gusto verte, me da mucho gusto que has tenido esas experiencias que te han ayudado. Me da mucho gusto que hayas podido recibir la ayuda del Señor, la ayuda de tu familia y otras miles de experiencias que seguro has tenido y que estás trabajando, que estás estudiando, que te Mm. estás superando, que pudiste sanar y que estás luchando, ¿no? Que estás luchando, así como otras personas que están pasando por lo mismo que tú. Así que, pues, si de algo sirve, te quiero decir que, pues, eres un buen ejemplo y me da mucho gusto también que a pesar de todo, sigas, ¿no? Sigas eh, creyendo y sigas firme en las cosas que aprendiste. De hecho, cuando estabas hablando de eso, me acuerdo mucho de Enos, ¿no? Cuando él dice que luego cuando él andaba así como que medio mal, Mm. él recordó las palabras de su padre, ¿no? Mm. Que él sabía, ¿no? Que las había escuchado en algún momento de su vida y entonces Ujú. él empezó a orar, ¿no? Y dijo, bueno, yo me acuerdo que mi padre había dicho esto y esto y esto, y entonces, bueno, hoy voy a orar y entonces recibió la remisión de sus pecados. Entonces creo que muchas veces nosotros somos ese Enos, ¿no? Ese profeta, esa persona que llegamos a perdernos personalmente y entonces el Espíritu nos puede hablar de cosas que hemos escuchado en el paso del tiempo y entonces eso es lo que nos ayuda y podemos aferrarnos a eso. Y me da mucho Ujú. gusto que tú estés en este proceso, en este camino y me da mucho gusto que hayas podido platicar con nosotros de estas cosas. En serio, muchas gracias, Rebeca. Ah, sí, gracias por tenerme a pesar de mi falta de vocabulario. Ajá. O no sé, es que no sé hablar. No sé expresarme muy bien como ya viste.
No, para nada, Rebeca. No, igual yo ahorita ando así como que medio enfermo y también ando hablando así como más despacito y así como que, pero no te preocupes. Pues, Rebeca, muchas gracias y hermanos, muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. Si les gustó este podcast, no olviden suscribirse, dejar su like y también dejar en los comentarios las cosas que ustedes aprendieron. Y bueno, hermanos, nos vemos en el siguiente capítulo del podcast Santos. Nos vemos. Ah, yo también.